Hola, continuando con este nuevo recurso que estamos tratando de implementar desde el área Injuria, hoy vamos a compartir algunos contenidos respecto a esta problemática que significa pensar las situaciones de salud desde una perspectiva colectiva. Para eso me acompaña la doctora Analía Chumpitaz, que pertenece a la cátedra de Medicina Preventiva, y yo, Gabriel Ariza, que soy integrante de Medicina y Sociedad. Hola, muchísimas gracias. Sí, mi nombre es Analía Chumpitaz, soy profesora adjunta de la cátedra de Medicina Preventiva y Social y directora del Sistema de Información en Salud de la Dirección de Epidemiología de la ciudad de Rosario. Además, también soy congresala con ADU dentro de algunas actividades gremiales que llevo adelante. En este seminario estamos interesados en aportar desde el espacio de lo particular, desde el espacio de lo territorial, de lo colectivo, de lo poblacional. A lo largo de este año vamos a avanzar en algunas problemáticas, pero nos parece que es fundamental poder pensar en que así como existe desde lo que es el diagnóstico en sí, el diagnóstico clínico, que es la base de lo que tiene que ver con el avance de injuria y defensa a lo largo de lo que es la semiología y otras disciplinas más, pensar también en que existe lo que es el diagnóstico de situación en salud, que es fundamental porque es lo que nos aporta como médicos de atención primaria. Y para eso me gustaría retomar algunos conceptos elementales de lo que es este perfil del estudiante, que a lo largo de toda la carrera en la que vamos avanzando, que tiene que ver con cuáles son los conceptos fundamentales y cómo nosotros abordamos esto de la atención primaria de la salud. Si lo pensamos nosotros como una filosofía, obviamente lo pensaremos desde la perspectiva del derecho a la salud. También lo pensamos como fundamentalmente una estrategia llevada adelante por los sistemas de salud, por la red de servicios de salud, en la cual la base fundamental de lo que es atención primaria es posicionarse desde la prevención, que es nuestro ciclo, la promoción de la salud, la participación comunitaria, y en eso se basa un correcto diagnóstico sanitario, en pensar en prevención, promoción, con la participación de la comunidad en este diagnóstico de situación. Cuando decimos diagnóstico, podemos hablar de diagnóstico clínicos, diagnósticos diferenciales, pero cuando hablamos de diagnóstico de situación en salud, tenemos que pensar fundamentalmente en que cuando hablamos de diagnóstico pensamos en que a través del conocimiento, esta aptitud para conocer algo, vamos a llegar a armar de alguna manera o diseñar políticas públicas, tanto desde la microgestión como la macrogestión, con la que podamos mejorar la calidad de vida de los usuarios de nuestros sistemas y nuestras redes de servicio. Por eso, hacer un diagnóstico de situación sanitaria es una actividad que es indispensable, no solo necesaria, en atención primaria de la salud. Y su propósito es identificar las características sociopsicológicas, económicas, históricas, geográficas, culturales, ambientales. Es decir, pensar no solo en los determinantes de la salud, sino también en la determinación social que existe y pensar cómo esto incide en la población, sobre todo en la población que tenemos adscripta o esa población que es responsabilidad nuestra o corresponsabilidad nuestra en un efector, tanto sea un efector de primer nivel como un centro de salud, como un efector de segundo o tercer nivel como un hospital. Y así, no solamente armar este problema sanitario entre las personas que pertenecemos al equipo de salud de manera interdisciplinaria, sino también con el conjunto de las familias, los grupos humanos que viven en nuestro territorio. Esto es fundamental y constituye el elemento básico para la planificación estratégica. Cuando hablamos de planificación estratégica, hablamos en pensar con todos estos actores sociales y de esa manera establecer las prioridades disponiendo de los recursos locales en función de ello. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en describir una situación sociohistórica y cultural del territorio. A lo largo de estos 2 primeros años, durante el primero y segundo año de cursado, avanzamos en distintas temáticas relacionadas a lo que tiene que ver con la situación sociohistórica, cultural, cómo se arma un indicador, para qué nos sirve este armado del indicador. Y aquí tendremos que seguir avanzando con algunas otras temáticas. La caracterización sociodemográfica de esta población, identificar riesgo. A lo largo de este año nosotros vamos a tener conceptos nuevos, como riesgo, vulnerabilidad, noción de foco, a nivel comunitario, familiar e individual. Todo esto pensando fundamentalmente en cuál es el objetivo que tenemos como médicos, como trabajadores de lo que es atención primaria de la salud. Nuestro objetivo fundamental es disminuir la brecha de desigualdad social,
O sea, pensar en inequidades. Y para poder pensar en eso tenemos que pensar en vulnerabilidad, en riesgo. Luego también describir los servicios de salud existentes, no solamente los sistemas de salud en el cual avanzan a lo largo del segundo año de la carrera, sino también en pensarnos como una red de servicios, mucho más allá de lo que es el sistema de salud propiamente dicho, con sus subsectores. Pensar en analizar cuáles son las acciones de salud y los programas que se llevan adelante. Describir y analizar los daños y problemas de salud, no solamente nosotros, como decimos, sino con la población. Analizar la participación que existe en la participación de la población, de nuestros efectores, en la identificación y solución de los problemas. Analizar la intersectorialidad en la gestión y el tratamiento metodológico de la información que llevamos adelante. Y por supuesto, al final de este diagnóstico, elaborar un plan de acción y una planificación estratégica junto a todos. Doctora, una pregunta. Quizás sería necesario que nosotros explicitáramos, aunque me parece que en tu descripción está bastante claro, de que la epidemiología no es una herramienta para los epidemiólogos, sino que todo trabajador de la salud, en cualquier inserción, necesita directa o indirectamente de la construcción de la mirada colectiva. Perfecto. Esto es básico, porque muchas veces pensamos, doctor, que tenemos que ser epidemiólogos para tener un abordaje poblacional de los problemas, un abordaje territorial de los problemas. Y en verdad, cada vez que nosotros estamos en un centro de salud, en un efector de primero, segundo o tercer nivel, somos los actores fundamentales en la construcción de un dato que va a servir para una perspectiva nuestra, desde el punto de vista de la mirada poblacional en el efector en el que estamos, pero también va a servir para los que realizan macrogestión o mesogestión la elaboración de políticas públicas. Por lo tanto, es fundamental que yo conozca estas herramientas que son indispensables, que son herramientas epidemiológicas para poder llevar adelante esta información. No solamente para la elaboración de planes desde lo micro, sino también para que otros puedan generar programas y puedan armar políticas públicas más desde la macrogestión. Y si, Analía, yo siendo estudiante me proyectara con la idea de que en algún momento me pienso o me deseo ubicar en el lugar de la cirugía, por ejemplo, ¿la epidemiología tiene alguna incumbencia en mi futuro trabajo? Por supuesto, es indispensable para todas las disciplinas, no solamente la epidemiología y la mirada y la perspectiva colectiva es importante para los trabajadores de la salud médicos. Es importantísima para todos los trabajadores del sistema y de la red de servicios. Si la mirada y la perspectiva epidemiológica la tenemos que tener todos los que trabajamos, los administrativos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los arquitectos. Cuando construimos un efector es fundamental tener perspectiva epidemiológica y perspectiva poblacional, porque nosotros vamos a estar en un contexto ambiental, en un contexto social, económico, que necesita que tengamos esta perspectiva y podamos contextualizarlo. Un cirujano lo puede ver desde todo punto de vista, es decir, cuáles son las enfermedades más prevalentes, las de mayor incidencia, cuáles son las consecuencias que pueden llegar a tener mis abordajes terapéuticos en la comunidad. Además, debo tener también perspectiva cultural, es decir, no es lo mismo un cirujano en una comunidad que en otra comunidad culturalmente diferente. Por eso es indispensable la perspectiva desde todo punto de vista. Para la población, ¿tiene incumbencia lo que producen los epidemiólogos? Sí, además a veces parece algo que es lejano. Parece que todos los indicadores estuviesen en otro espacio, que si no nos llegan libros con los indicadores no pudiésemos abordarlos, no podríamos llegar a comprenderlos o a tenerlos. Y es indispensable saber que todos esos datos que están llegando para el armado y la construcción de indicadores son generados por las personas que están en los efectores de salud. O sea, como médico yo construyo el dato y ese dato es el que va a generar estos indicadores. Y que además hoy, gracias a los sistemas de información que existen, a los diferentes sistemas informáticos y a las redes de servicio globales, toda esta información está disponible, tanto en el sistema argentino que se llama SISA, Sistema de Información de Salud o Sanitario Argentino, como en la red de servicios provinciales, jurisdiccionales, le llamamos, o en el sistema municipal.
Todo esto está disponible y es abierto, los datos abiertos son también una herramienta muy habitual para poder manejarnos. Y de esa manera no solamente yo voy a poder utilizar indicadores construidos por otros, sino también voy a poder construir mis propios indicadores de acuerdo a las necesidades que voy teniendo. Esto es básico. Nosotros a lo largo de la carrera vamos viendo la situación sociohistórica, la situación sociodemográfico-poblacional, cómo está constituido un sistema o un servicio de salud, cuáles son los daños a la salud que se van generando, y en función de esto es que existe una herramienta fundamental que también vamos a ver a lo largo de este año, que es la vigilancia epidemiológica. Este sistema de información en salud es una infraestructura que está armada con todos los recursos humanos, los recursos materiales, tecnológicos, y que conforma esto que decimos que es el sistema argentino sanitario en salud. Nos permite valorar las herramientas que tenemos, pero también nos permite construir nuevas herramientas. Y lo que no tenemos que olvidar, que me parece que es fundamental, es que a lo largo de todas estas décadas se ha complejizado mucho más el sistema sanitario, se han complejizado mucho más los sistemas de información, y en eso tenemos que mantenernos actualizados. Antes se manejaba con papel, teníamos por lo que se llamaba planilla de C1 y C2, que era la planilla en la cual volcábamos toda nuestra información a lo largo de la jornada médica, y actualmente todo eso se hace en un sistema informatizado. Por lo tanto, tenemos que mantenernos actualizados para poder saber cómo se manejan estos sistemas y poder, a partir de estos sistemas, obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos, que son fundamentales. Y también es fundamental conocer las herramientas. A lo largo de la carrera también tienen una materia que se llama metodología de la investigación. Mediante esta materia lo que pueden aprender es a manejar algunos instrumentos que son fundamentales y que muchas veces los trabajadores de la salud, los médicos, no sabemos que estamos utilizando una herramienta de investigación que es una herramienta metodológica, por ejemplo, cuando elaboramos una anamnesis. Cuando nosotros elaboramos una anamnesis estamos utilizando un instrumento que es fundamental, que es la entrevista. Y también utilizamos en muchas oportunidades otras herramientas que son encuestas que habitualmente las utilizamos también en nuestros consultorios. Estas mismas herramientas son las que utilizamos posteriormente para el abordaje de lo que es la investigación a nivel poblacional. También utilizamos encuestas, también utilizamos otras herramientas como entrevistas, también utilizamos otras herramientas que son mucho más comunitarias, como grupos focales y otras herramientas más. Claro, no sería posible entonces que un médico que llegue a una población que no conoce, que se lea todas las historias clínicas de esa población. Estoy forzando la situación para establecer el valor justamente de todo este procesamiento de la información que se transforma en indicadores que pueden ser utilizados por los trabajadores de la salud, por la población y por supuesto por los estudiantes que se están incorporando a pensar esta problemática de la prevención junto con este cursado. Exactamente, esto que dice usted, doctor, relacionado a lo que son las herramientas y a la utilización de cada herramienta para distintas cosas es fundamental. Yo primero, en el espacio de lo singular, en el cual yo veo los estilos de vida de la comunidad, veo las condiciones de vida, es indispensable que utilice herramientas del orden de lo singular, como la historia clínica. En ese caso yo utilizo una entrevista singular, entrevisto una encuesta que es para esa población, pero es solo del espacio de lo singular. Las herramientas que se utilizan en el espacio de lo particular, es decir, cuando yo lo que intento es buscar cuáles son los modos de vida de esa población y lo territorial, son otras. La historia clínica en una población de 20.000 personas, yo llego a un centro de salud y tengo una población adscripta de 20.000 sujetos, no voy a poder leer esas 20.000 historias clínicas para poder llegar a un diagnóstico poblacional. Para eso tengo otras herramientas que tienen que ver con los sistemas sanitarios de información que de alguna manera compilan, analizan y resumen esta información y por lo tanto luego viene una parte fundamental en la cual tengo que también adquirir ciertas herramientas que es la interpretación de esa información. Claro. No es solo el análisis, sino la interpretación que puedo hacer de esa información, lo que a mí me va a llevar a realizar un diagnóstico más
certero de lo que está ocurriendo en el lugar en el que estoy trabajando. Así se me ocurre que empieza a vislumbrarse cómo el trabajo aparentemente técnico de los trabajadores de la salud es indisoluble de las miradas políticas, porque a partir de allí se van a poder empezar a discutir cuáles son las acciones necesarias para resolver ese problema. Exactamente, toda mirada es política y toda mirada tiene una perspectiva ideológica. Por eso cuando comenzamos siempre iniciamos con la premisa de que la salud es un derecho. Y en función de eso, como la salud es un derecho, nuestro objetivo fundamental es disminuir la brecha de desigualdad social. Claro. En función de eso, todas las herramientas que nosotros utilizamos deben tener esta perspectiva. Claro. Y el abordaje metodológico que llevemos adelante en cualquier diagnóstico de situación sanitaria tendrá que ver con esta perspectiva, que es una perspectiva sociocultural, antropológica, diferente a la que podemos tener, obviamente, si solo miramos una perspectiva cuantitativa. Sí, por eso la propuesta que estamos haciendo desde el Departamento de Prevención, en forma conjunta también con los responsables del área de defensa, es empezar a hacer un poquito de énfasis en esta mirada, donde los elementos injuriantes, esa infinita cantidad de elementos que pueden producir alteraciones de la estructura, de la función, de la calidad de vida de las personas, se va instrumentando en distintas complejidades y, como vos decías antes, enfatizar que la historia clínica es un ordenador metodológico del pensamiento médico en la intervención singular. Y todo esto que vos estás desarrollando tan claramente nos permite pensar desde la perspectiva colectiva qué otras herramientas se van a poner en juego en función de que lo individual y lo colectivo no sean contrapuestos, sino que formen parte de esa comprensión de la complejidad de lo que es el proceso de salud, enfermedad, atención. Exactamente. La mirada poblacional es superadora, la mirada de lo particular es superadora de la perspectiva individual y determina fuertemente lo que ocurre a nivel del sujeto y a nivel del grupo familiar. Entonces es indispensable conocer lo poblacional, porque entonces tendré en cuenta con esta mirada y esta perspectiva la vulnerabilidad, tendré la perspectiva del riesgo y obviamente es indispensable que pensemos, que superemos la vigilancia epidemiológica pensando en el monitoreo estratégico, claro, en donde sin lugar a duda la perspectiva crítica de los procesos, sobre todo teniendo en cuenta lo preventivo, que es crucial en esa instancia, y la participación de la comunidad, no solo como un mero oyente o una persona que va a algún taller o algún curso. Cuando hablamos de participación comunitaria estamos hablando de cuestiones más complejas en las cuales los sujetos colectivos se suman a la discusión y a la crítica y nos permiten de esa manera comprender sobre todo las cuestiones más culturales y territoriales que se desarrollan en ese espacio. Recupero algunas cuestiones que vos fuiste mencionando y que me parece que vamos a tener que desarrollar un poquito más adelante. Vos en algún momento hablaste de factores que hace a un marco de análisis y ahora en las últimas frases hablabas de determinantes. Yo creo que es responsabilidad nuestra poder desarrollar estos conceptos porque generan ciertas dificultades al estudiante que recién se está aproximando a la problemática de las injurias y las defensas. Entonces me parece que sería importante que más adelante podamos explicitar, no necesariamente en esta UP, pero sí en las próximas, esos contenidos para que se facilite un poco su comprensión. Sí, nosotros intentamos de alguna manera, si bien es muy difícil salir del paradigma, claro, estamos siempre intentando y haciendo un esfuerzo para poder avanzar de la causalidad y la multicausalidad, claro, a la determinación social, claro, de la vigilancia epidemiológica al monitoreo estratégico, claro, de lo que tiene que ver con la auditoría y el control en los espacios relacionados a las redes de servicios y sistemas de salud, a la Contraloría Social. Claro. Todos estos cambios y estos saltos los iremos haciendo con los estudiantes a lo largo de todo el año y en realidad se van haciendo a lo largo de la carrera. Siempre digo yo que nuestra perspectiva es más hegemónica siempre que la de los estudiantes porque ellos
llegaron con un cambio paradigmático a este cursado, mucho más importante que el nuestro, pero siempre tenemos que hacer este ejercicio de pasar de lo que es la causalidad a la determinación social. Esto que está planteando tiene que ver con que en el espacio de lo singular nosotros pensamos en determinantes sociales. Claro. Pensamos fuertemente en determinantes, pensamos en factores de riesgo, pensamos en vigilancia epidemiológica, en multicausalidad en todo caso, si queremos avanzar un poco más. Cuando hablamos de la perspectiva más poblacional y epidemiológica, ya más sanitaria, estamos pensando en otra cosa. Pensamos en monitoreo estratégico, en participación comunitaria, pensamos en indicadores cual y cuantitativos, en una triada de investigación que tiene que ver con lo cualitativo y cuantitativo, pensamos en determinación social. Y esto tiene que ver con la superestructura. Esto que planteaba previamente y en su pregunta era muy claro, que tiene que ver con lo ideológico y político. Claro. Yo no puedo salirme de un paraguas ideológico cuando estoy planteando todo esto. Claro. La ideología es fundamental. Desde la disciplina Medicina y Sociedad, en esta primera UP, tenemos un contenido que está aparentemente restringido a empezar a introducir en el campo de las injurias y las defensas el tema de las inequidades. Vos lo mencionaste al paso. Nosotros cuando hablamos de inequidades hablamos de inequidades de clase, de etnia y de género. Sobre las inequidades de género, qué tan actual lo que está sucediendo en todo el mundo, lo que sucedió en la ciudad de Rosario hace poquitos días, una gran movilización en relación a toda la problemática, no solamente de las mujeres, sino que tiene que ver con toda una estructura social que se está repreguntando las formas de relaciones. En relación al tema de etnia, enfatizar un poquito que de alguna manera en estos cambios de paradigmas tenemos espacios académicos que todavía siguen utilizando la categoría raza, discutida, planteada en términos de la UNESCO como que es una categoría que se tiene que excluir de los espacios académicos, y sin embargo todavía sabemos que hay materiales, producciones, libros y investigaciones que utilizan la categoría. Nosotros hablamos de etnia y no de raza, en todo caso enfatizando la cuestión cultural y no la biológica, que si bien existen diferencias biológicas, no constituyen la categoría raza. Y en relación a la categoría de las inequidades de clase, también en el campo de la salud se van a encontrar los estudiantes con el concepto de clase y el concepto de estratos, que eso, bueno, lo vamos a tener que desarrollar. Hay una bibliografía que está disponible de Jaime Breil. Nosotros ofrecemos ese material para el análisis, para la discusión, y la idea es que estos elementos no solamente se restrinjan a la UP1, sino que a lo largo de todo el desarrollo de injuria y de defensa, estos elementos sean tomados y retrabajados por los tutores y los estudiantes en cada una de las propuestas que se vayan haciendo. Sí, a esto me atrevo a sumar una perspectiva que tiene que ver con la cuestión de las capacidades diferentes o discapacidades, y también una inequidad relacionada a lo que tiene que ver con los dos extremos de la vida, etarias, que también me parece que es importantísimo pensarlo. Cada vez que abordamos una temática poblacional es indispensable tener la perspectiva de género, y me agrego a pensar en esto también. Nosotros no debemos olvidarnos de la perspectiva ecológica, claro, en todas circunstancias. Sí. Y cuando hacemos un abordaje en una población, la perspectiva ecológica, la perspectiva de inclusión, la perspectiva de género, la perspectiva étnica y de clases es fundamental. Esto sin lugar a dudas. Y creo, estoy convencida de que el futuro va a ser más inclusivo en función de todos estos cambios que estamos agregando nosotros a esta perspectiva en general de la salud. Sí, fíjate vos que yo estaba revisando lo que está
planteado en el cuaderno del estudiante, y hace una clasificación de las injurias donde menciona seis elementos: las injurias químicas, las injurias ecológicas que vos mencionaste recién, las injurias físicas, la malnutrición, las injurias psíquicas y las injurias sociales. Quizá contradictorio, pero pareciera ser como que las injurias sociales fueran un punto aparte, pero si revisamos cada una de las anteriores está absolutamente incluida en cada una de ellas. O sea, no se puede pensar la malnutrición sin pensar en las injurias sociales, ni las injurias psíquicas sin pensar en las inequidades sociales, y cada una de ellas. Entonces esto es una propuesta a ser trabajada. Nosotros vamos a estar a disposición, digamos, desde cada una de las disciplinas para consultas de expertos y también para trabajar con los tutores en relación a esto. Exactamente, es superador. Pensar que la medicina es una ciencia social es superador, y pensar que cada vez que hacemos un abordaje de incluso de nuestras disciplinas dentro de la medicina, cualquiera de todas ellas es una disciplina social, ya sea biología, anatomía patológica, microbiología, es social. No existiría absolutamente ninguna de todas estas disciplinas si no hubiese un contexto social en el cual enmarcarla. Claro, me parece que esto es fundamental, pensar que las ciencias sociales aplicadas a la salud de ninguna manera menoscaban el espacio de la biología. En todo caso, quizá el desafío sea acceder como nuevo paradigma a un nuevo concepto de biología. Sobre todo remarcar la importancia que tienen más allá de los seminarios, las consultas a expertos en esta temática. Nosotros en la cátedra tanto de Medicina y Sociedad como de Medicina Preventiva y Social estamos dispuestos a resolver todas las dudas que tengan los estudiantes a lo largo de todo el ciclo, ya sea en injuria como en defensa. Y nuestros horarios, fundamentalmente en la Cátedra de Medicina Preventiva y Social, son por la tarde, pero de todas maneras a la mañana hay una secretaría y se pueden tomar los datos de los estudiantes que durante la mañana consulten para organizar las consultas en la tarde. Bien. En relación a la disciplina Medicina y Sociedad, los horarios de consulta son disímiles, por lo tanto sugerimos, tanto para los tutores como para los estudiantes, que concerten una entrevista a través de la secretaria de la disciplina. Perfecto. Gracias. Muchas gracias.